Imagina esto a las 3:45 de la madrugada, sobre un Caribe completamente oscuro. Un solo bombardero B-1B Lancer, que ni siquiera ha entrado en el espacio aéreo venezolano, inicia una secuencia de ataque que, en menos de 10 segundos, borra del mapa uno de los complejos militares más importantes de Venezuela. No hay cazas en el radar. No hay sirenas previas. No hay tiempo para reaccionar. Solo silencio. Y luego, una cadena de soles artificiales que arranca de raíz el cerebro militar de toda una región. Lo que vas a ver hoy no es cine, ni propaganda. Es una simulación táctica. Paso a paso. De cómo Estados Unidos podría destruir el complejo logístico y de Comando General Rafael Urdaneta con 24 bombas guiadas de precisión lanzadas desde fuera de su territorio. Coordinadas con cazas furtivos, guerra electrónica y vigilancia satelital en tiempo real. Vamos allá a entrar en la cabina del B-1B, escuchar la orden de luz verde, seguir la cuenta regresiva de cada JDM, acompañar las bombas en su caída y luego bajar al suelo, entre cráteres y restos de búnkeres, para ver qué significa esto para los soldados, para el alto mando en Caracas y para cualquier país que crea que puede desafiar a una superpotencia sin pagar el precio. Si crees que ya entiendes lo que son superioridad tecnológica y proyección de poder, este video puede cambiarte la escala. Lo que empieza a las 3:45 de la mañana sobre el Caribe termina como una lección brutal para todo el mundo. Si de verdad quieres entender qué significa que un solo B-1B borre del mapa el cerebro militar de un país en cuestión de segundos, quédate hasta el final. Suscríbete. Deja tu like y cuéntame en los comentarios desde qué país nos ves y si estuvieras en el lugar del alto mando venezolano después de este ataque, ¿escalarías el conflicto o intentarías frenarlo antes del próximo bombardeo? 3:45 de la mañana, hora Venezuela. A una altitud de crucero de 11.000 metros sobre el Caribe, volando a una velocidad de 950 km/h, en configuración de penetración subsánica. El bombardero estratégico B-1B Lancer, con designación Boune 21, mantenía su rumbo hacia el sur con una determinación que solo las máquinas de guerra más letales pueden proyectar. La aeronave, con un peso máximo al despegue de 16.000 kilolilos completamente cargada, transportaba en sus 3 bahías de bombas internas un arsenal devastador. 24 bombas guiadas por GPS GSA. TEA, de 900 kilos cada una. Cada una de ellas capaz de penetrar hasta 6 metros de concreto reforzado antes de detonar. El valor total de la carga explosiva, sin contar la plataforma que la transportaba, ascendía a aproximadamente $2.8 millones en armamento de precisión. Una inversión que Estados Unidos estaba a punto de cobrar con intereses calculados en destrucción física y mensaje estratégico. El comandante de la misión, el teniente coronel Marcus Reaper Thompson, con 2.400 horas de vuelo en el B-1B acumuladas durante 16 años de servicio activo, monitoreaba cada sistema de la aeronave desde el asiento delantero izquierdo. A su derecha, el copiloto mayor David Frost Chen mantenía comunicación constante con el Centro de Comando Aerotransportado, que coordinaba toda la operación desde un E-3 Sentry que orbitaba a 400 kilómetros al noreste. Detrás de ellos, en los asientos traseros orientados hacia atrás, el oficial de sistemas ofensivos, capitán Sarah Viper Rodríguez, y el oficial de sistemas defensivos, teniente Jake Shield Morrison, trabajaban en sus consolas verificando continuamente que los 24 JDM estuvieran programados correctamente con las coordenadas exactas del objetivo, que los sistemas de navegación inercial funcionaran dentro de parámetros normales y que los sistemas de contramedidas electrónicas estuvieran listos para activarse en caso de que las defensas venezolanas decidieran hacer algo estúpido. Aunque francamente todos a bordo sabían que esa posibilidad era remota.
Dado el nivel de saturación electrónica que los IA-18Ch Growler estaban proyectando sobre toda la región costera venezolana, el objetivo de esta misión designado con el código Paquete 7, en los documentos de planificación clasificados, que era el complejo logístico y de comando militar general Rafael Urdaneta, ubicado a 23 kilómetros al suroeste de Maracaibo, en el estado Zulia. Esta instalación, construida originalmente en 1987 y modernizada extensivamente entre 2018 y 2022, con asistencia técnica de asesores militares extranjeros, funcionaba como el centro neurálgico de coordinación para todas las operaciones militares venezolanas en la región occidental del país. El complejo, que se extendía sobre un área de aproximadamente 14 metros, incluía instalaciones críticas que la inteligencia estadounidense había catalogado meticulosamente durante los últimos 8 meses mediante una combinación de imágenes satelitales de alta resolución, interceptaciones de comunicaciones y reportes de fuentes humanas infiltradas en las estructuras militares venezolanas. Entre las estructuras principales se encontraban 3 búnkeres de comando subterráneo, construidos con paredes de concreto reforzado de 4 metros de espesor, diseñados teóricamente para resistir impactos directos de armamento convencional. 6 hangares que albergaban equipos de comunicaciones satelitales, sistemas de radar de largo alcance y centros de procesamiento de inteligencia. 4 depósitos de municiones que contenían, según estimaciones, aproximadamente 8.000 toneladas de munición diversa, incluyendo proyectiles de artillería, cohetes, misiles, superficie-aire y explosivos de uso general. Un complejo de barracas que podía albergar hasta 100 efectivos militares y una red de túneles subterráneos que conectan. Estaban las instalaciones principales, construida específicamente para permitir el movimiento de personal y equipos, incluso si la superficie era atacada. La decisión de atacar este complejo específico no había sido tomada a la ligera. Y para entender completamente por qué Estados Unidos consideraba necesario borrar del mapa esta instalación en particular, es importante comprender la escalada de eventos que llevó a este momento. Todo comenzó aproximadamente 3 semanas antes, cuando fuerzas venezolanas ejecutaron lo que solo puede describirse como una serie de provocaciones militares extraordinariamente mal calculadas. Primero, un submarino venezolano disparó un torpedo contra un submarino estadounidense en aguas internacionales. Un acto que, por definición, constituía un acto de guerra bajo cualquier interpretación del derecho internacional. Luego, cuando Estados Unidos respondió con ataques de misiles de crucero que destruyeron la capacidad de defensa aérea venezolana en la región norte, eliminando 4 baterías S-300 completas y 6 radares de vigilancia de largo alcance. Los planificadores militares venezolanos, en lugar de reconocer que habían cometido un error catastrófico y buscar una salida diplomática, decidieron duplicar su apuesta de manera increíblemente estúpida. Desde el complejo general Rafael Urdaneta, el alto mando venezolano comenzó a coordinar lo que ellos consideraban operaciones de resistencia asimétrica, pero que Estados Unidos clasificó correctamente como terrorismo patrocinado por el Estado. Células de operaciones especiales venezolanas recibiendo órdenes directas y apoyo logístico desde este complejo, intentaron infiltrarse en bases estadounidenses en Colombia. Planearon ataques con drones cargados de explosivos contra buques de guerra estadounidenses anclados en puertos caribeños, y lo más grave, intentaron coordinar con grupos criminales transnacionales para realizar ataques contra intereses estadounidenses en la región. La inteligencia estadounidense, que había penetrado las comunicaciones venezolanas a un nivel que los oficiales en Caracas ni siquiera podían imaginar, interceptó y documentó todas estas actividades. Cada orden emitida desde el complejo, cada comunicación cifrada entre los comandantes y sus células operativas, cada transferencia de fondos a cuentas utilizadas para financiar estas operaciones, todo fue registrado, enlinto, analizado y presentado en briefings clasificados
que subieron por la cadena de comando hasta llegar al salón de situación de la Casa Blanca. El presidente, tras revisar la evidencia durante una reunión de seguridad nacional que duró 3 horas y media, tomó una decisión que fue comunicada al secretario de Defensa con palabras precisas que quedaron registradas en las actas clasificadas de esa reunión. Este complejo es el cerebro que está coordinando ataques contra personal y activos estadounidenses. No podemos permitir que continúe operando. Autorizo su destrucción completa utilizando los medios que el Pentágono considere apropiados, con la única restricción de minimizar víctimas civiles en áreas circundantes. Quiero que el mensaje sea absolutamente claro. Atacas a Estados Unidos o intentas atacar a Estados Unidos. Eliminaremos tu capacidad para hacerlo sin importar dónde te escondas. El Pentágono, con esa autorización en mano, comenzó inmediatamente la planificación de la operación que denominaron Martillo Definitivo. Los planificadores militares consideraron múltiples opciones de ataque, cada una con sus propias ventajas y desventajas que fueron evaluadas meticulosamente. Opción 1. Misiles de crucero Tomahawk lanzados desde destructores y submarinos. Similar al ataque anterior contra las defensas aéreas. Ventaja: capacidad de ataque desde distancia segura. Probada efectividad bajo riesgo para personal estadounidense. Desventaja: costo extremadamente alto dado el número de misiles necesarios para garantizar destrucción completa de objetivos endurecidos. Aproximadamente 85 Tomahawk con un costo total de 127 millones solo en munición. Opción 2. Ataque con cazabombarderos F-15E, Strike Eagle o F-18E. Super Hornet, utilizando bombas guiadas de precisión. Ventaja: menor costo por munición. Capacidad de realizar ataques múltiples en la misma misión. Desventaja: requeriría múltiples pasadas sobre el objetivo para entregar suficiente tonelaje explosivo, aumentando exposición a posibles defensas antiaéreas que pudieran permanecer operativas. Opción 3. Bombardero estratégico B-1B. Lancer con carga completa de bombas guiadas de precisión. Ventaja: capacidad de entregar 20 de munición guiada en una sola pasada. Destrucción garantizada de todos los objetivos designados. Mensaje estratégico contundente sobre capacidades de proyección de poder estadounidense. Desventaja: requiere preparación más extensa y coordinación con activos de apoyo para supresión de defensas aéreas y guerra electrónica. Los planificadores eligieron la opción 3, no solo por razones de efectividad operacional, sino porque querían enviar un mensaje estratégico que resonara mucho más allá de Venezuela. Al utilizar un bombardero estratégico, una plataforma asociada históricamente con la proyección de poder nuclear estadounidense durante la Guerra Fría, Estados Unidos estaba comunicando algo muy específico a cualquier adversario potencial que estuviera observando. Tenemos la capacidad de borrar del mapa cualquier objetivo que elijamos en cualquier lugar del mundo con precisión quirúrgica y poder devastador, y no hay absolutamente nada que puedan hacer para detenerlo. La preparación de la misión comenzó 48 horas antes del ataque, cuando el B-1B designado para la operación fue trasladado desde su base permanente en The Air Force Base, Texas, hasta una base avanzada en Colombia, cuya ubicación exacta permanece clasificada. Durante esas 48 horas, técnicos de armamento trabajaron meticulosamente para cargar y programar cada una de las 24 bombas GBU-31. Cada bomba fue inspeccionada visualmente para detectar cualquier defecto físico en el cuerpo o las aletas de guía. Cada kit de guía GPS fue probado para verificar que pudiera recibir señales de los satélites de navegación. Cada fusible fue verificado para garantizar detonación en el momento preciso programado. Las coordenadas de los objetivos fueron ingresadas 3 veces independientemente por 3 técnicos diferentes y luego verificadas por un cuarto técnico contra las coordenadas maestras proporcionadas por el Centro de Planificación de Misiones. Porque en operaciones de precisión,
Un error de un solo dígito en las coordenadas podría significar la diferencia entre destruir un complejo militar o arrasar accidentalmente un vecindario civil. La tripulación del B-1B había recibido su briefing de misión 24 horas antes, en una sala de conferencias segura donde pasaron 4 horas revisando cada aspecto de la operación. Estudiaron imágenes satelitales actualizadas del complejo objetivo tomadas apenas 12 horas antes. Memorizaron las rutas de ingreso y egreso que los mantendrían en espacio aéreo internacional hasta el momento preciso del ataque. Revisaron los procedimientos de emergencia para docenas de escenarios posibles, desde fallas mecánicas hasta encuentros inesperados con defensas aéreas, y coordinaron la sincronización con los otros elementos de la fuerza de ataque. 4 F-22 Raptor, que proporcionarían superioridad aérea absoluta sobre la zona. 2 Edideyo Growler, que saturarían el espectro electromagnético con interferencia que dejaría ciegos y sordos a cualquier sistema de defensa venezolano, y un E-3 Sentry AWACS, que coordinaría todo desde su posición segura, orbitando sobre aguas internacionales. Thompson. El comandante de la misión había volado 37 misiones de combate sobre Irak, Siria y Afganistán durante su carrera, pero incluso para él, esta misión tenía un peso especial. No era simplemente otra misión de bombardeo contra insurgentes escondidos en edificios. Era un ataque estratégico contra una instalación militar de una nación soberana. El tipo de operación que podía aparecer en los libros de historia y ser analizada por décadas por académicos militares. Durante el briefing había mirado a su tripulación y les había dicho algo que todos recordarían. Esta misión va a enviar un mensaje que será escuchado en Beijing, en Moscú, en Teherán y en cualquier otro lugar donde alguien esté pensando en desafiar los intereses estadounidenses. Vamos a ejecutarla con perfección absoluta. Vamos a destruir cada objetivo que nos han asignado y vamos a regresar a casa sin un rasguño. Eso es lo que hacemos. Eso es quienes somos. El despegue había ocurrido a las 2:33 de la madrugada desde la base colombiana. Thompson empujó los motores a máxima potencia militar y las más de 200 toneladas del bombardero aceleraron por la pista hasta despegar. La aeronave alcanzó velocidad de rotación. Levantó el morro y comenzó a trepar en la oscuridad previa al amanecer. Mientras Chen comprobaba que todos los sistemas se mantenían dentro de parámetros normales durante la fase crítica, el BO-1B retrajo el tren de aterrizaje con un golpe seco que resonó a través del fuselaje y ascendió en un ángulo estable, ajustando rumbo hacia el norte sobre el Caribe, siempre dentro de espacio aéreo internacional hasta ganar aguas abiertas. A unos 11.000 milímetros de altitud, redujo potencia a régimen de crucero y estabilizó la aeronave en la altitud operacional donde permanecerían hasta el ataque. Durante el vuelo de aproximación, de aproximadamente 1 hora y 40 minutos, la tripulación ejecutó verificaciones sistemáticas que habían practicado cientos de veces. En un bombardero estratégico cargado con casi 22 toneladas de explosivos. Todos sabían que un error mínimo podía ser catastrófico. Rodríguez, en su estación de sistemas ofensivos, verificó por enésima vez que los 24 JTAM recibieran señales GPS fuertes, de al menos 6 satélites cada uno, suficiente para garantizar una precisión de impacto de pocos metros sobre el punto designado. Revisó los perfiles de vuelo de cada bomba. Las destinadas a los búnkeres subterráneos usarían trayectoria casi vertical para maximizar la penetración. Las asignadas a los depósitos de municiones seguirían un ángulo pensado para optimizar la dispersión de fragmentación. Morrison, en su estación defensiva, monitoreaba las emisiones electromagnéticas captadas por los sistemas de alerta radar del B-1B, buscando cualquier indicio de radares venezolanos. Sus pantallas mostraban exactamente lo que esperaban silencio desde Venezuela, más allá del ruido de fondo de las ciudades. Los Growler saturaban el espectro con interferencia, cegando de facto cualquier capacidad de detección sobre la costa a las 3:50 de la madrugada, cuando el B-1B se encontraba a 180 kilómetros al noroeste del complejo objetivo, volando a 950 km en rumbo sureste.
Thompson recibió la comunicación del AWACS, que todos esperaban luz verde para ejecutar la misión. Espacio aéreo limpio en cientos de kilómetros a la redonda. Guerra electrónica efectiva y superioridad aérea absoluta garantizada por los F-22. Thompson respondió con voz calmada, que contrastaba con la adrenalina creciente. Confirmó la orden. Anunció inicio de secuencia de ataque y activó el sistema de intercomunicación interno. Tripulación. Entramos en fase de ataque. Viper, todo tuyo. Rodríguez comenzó la secuencia final de preparación de armas. Sus manos se movieron con precisión automática sobre los controles, ejecutando procedimientos ensayados en simuladores, pero que ahora se aplicaban contra un objetivo real que en pocos minutos dejaría de existir. Verificó que todas las bombas recibieran datos actualizados de posición del sistema de navegación inercial, asegurando que cada JATM supiera exactamente dónde estaba el bombardero en el momento del lanzamiento. Luego activó los sistemas de guía en cada bomba, iniciando la secuencia de calentamiento de los receptores GPS. Abrió las 3 bahías internas, sintiendo el aumento en la resistencia aerodinámica cuando las grandes puertas se desplegaron hacia afuera, exponiendo las hileras de bombas de 900 kg suspendidas en los bastidores de lanzamiento rotatorios. El sistema de control de vuelo del B-1B compensó automáticamente las nuevas condiciones, ajustando superficies de control para mantener altitud y velocidad. El siguiente paso fue armar los fusibles electrónicos de cada bomba, transformando metal y explosivo inertes en armas listas para su uso. En la pantalla táctica de Rodríguez aparecieron 24 iconos verdes, cada uno representando una bomba lista para lanzamiento y conectada a su objetivo específico dentro del complejo, que se mostraba como un esquema superpuesto sobre una imagen satelital. Thompson mantenía el BSFB en rumbo de ataque con precisión, combinando piloto automático y correcciones manuales para garantizar que, en el momento del lanzamiento, estuvieran donde debían, a la velocidad, altitud y rumbo exactos. En bombardeo de precisión, lanzar desde gran altura y distancia significa que cada variable cuenta. A 90 metros del punto de lanzamiento calculado, Rodríguez inició la cuenta regresiva táctica. Distancia al punto. Sistemas en verde, bahías abiertas. Armas listas. Thompson confirmó que mantenía parámetros y la tensión en cabina se condensó en silencio funcional. Nadie hablaba más de lo necesario. A 60 kilómetros. Morrison reportó ausencia total de emisiones hostiles. A 40 kilómetros. Chen confirmó combustible y motores dentro de lo previsto. A 20 kilómetros. Rodríguez anunció los últimos 30 segundos para el lanzamiento. Thompson sintió las manos tensarse levemente en los controles, no por miedo, sino por la concentración absoluta que exigían los segundos finales. Si algo salía mal, este era el momento de detectarlo. Nada falló. 15 segundos. Marcó Rodríguez, con la voz aún firme mientras apoyaba el dedo sobre el botón de lanzamiento maestro, que activaría una secuencia automatizada capaz de liberar las 24 bombas en una sucesión cronometrada. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Lanzamiento. Su dedo presionó el botón y el sistema de gestión de armamento del B-1B tomó el control. Las bombas comenzaron a salir de sus bastidores a intervalos de menos de medio segundo. Una cadencia pensada para asegurar separación suficiente durante la caída libre, antes de que los sistemas de guía asumieran el control. La primera bomba. Un GBU-31 programado para destruir el búnker de comando principal. Se separó del bastidor con un impulso neumático. Cayó libre durante un segundo y, al activarse su sistema de guía, ajustó las aletas de control para corregir rumbo hacia el objetivo a más de 60 kilómetros de distancia. La segunda siguió, luego la tercera y la cuarta, hasta que el bombardero fue liberando su carga en una progresión rítmica sobre el Caribe nocturno. Thompson sintió cada lanzamiento como un alivio gradual en el peso del avión. Las más de 21 toneladas de bombas, dejando los bastidores,
significaban que el B-1B se volvía más ligero con cada segundo, mejorando su relación empuje-peso y facilitando la maniobra de egreso de alta velocidad prevista para después del último lanzamiento, en menos de 10 segundos. Las 24 bombas estaban en vuelo hacia sus objetivos, cada una siguiendo una trayectoria balística calculada por computadora desde 11.000 metros de altitud y más de 60 kilómetros de distancia horizontal hasta sus puntos de impacto designados con precisión GPS. Lanzamiento completo. Todas las armas en vuelo. Todas las bombas reportan guía operativa y rastreo correcto de objetivos, confirmó Rodríguez. Thompson no perdió un segundo, ordenó cerrar las bahías e inició la maniobra de egreso. Empujó los aceleradores hacia adelante y tiró de la palanca, iniciando un giro ascendente de alta G que los alejaría del área objetivo a máxima velocidad. Las bahías se cerraron con un sonido hidráulico sólido, restaurando el perfil aerodinámico limpio del bombardero. Y los 4 motores aumentaron su potencia mientras el B-1B ganaba altitud hacia los 13 mph. En aproximadamente 2 minutos y medio, las bombas impactarían sus objetivos, pero el bombardero estaría ya a más de 90 kilómetros de distancia, bien fuera del alcance de cualquier posible retaliación venezolana. Los procedimientos operacionales estándar eran claros después de lanzar armamento. Nunca permaneces cerca del área objetivo para admirar tu trabajo. Para la tripulación, aquellos minutos entre la luz verde del AWACS y el anuncio de lanzamiento completo se estiraron más que toda la fase de crucero. Cada uno estaba atrapado en un círculo estrecho de tareas, listados mentales y microdecisiones. Thompson mantenía un ojo en los instrumentos de vuelo y otro en el horizonte artificial, consciente de que una oscilación brusca en cabeceo o alabeo podía alterar la geometría del lanzamiento. Chen repasaba mentalmente los procedimientos de contingencia: fallo de motor, pérdida de presión hidráulica, alarma de fuego. Cualquier evento que pudiera obligar a abortar en los últimos segundos. Rodríguez, por su parte, no miraba el cielo, miraba números, coordenadas, ángulos, tiempos de caída, tiempos de vuelo. Sabía que detrás de cada valor había un edificio, un búnker, un depósito lleno de municiones. Un error de apenas unos metros podía significar dejar intacto un centro de mando o desplazar la devastación hacia un área donde el daño no tendría el mismo efecto estratégico. Morrison seguía pegado a sus pantallas, buscando cualquier eco inesperado, cualquier impulso de radar que indicara que, pese a la guerra electrónica, alguien en tierra había tenido suerte. Nada apareció. Solo un silencio denso que confirmaba que el enemigo seguía completamente ciego aquella noche. Mientras el B-1B ejecutaba su egreso de alta velocidad, las 4 bombas GBU-31 seguían su vuelo silencioso hacia el complejo General Rafael Urdaneta. Cada una llevaba en la cola un kit HADAM y un pequeño cerebro electrónico encargado de corregir la trayectoria hasta el último segundo. Durante la fase inicial de caída, desde 11.000 metros de altura, las bombas aceleraban por gravedad hasta rozar los 900 kilómetros. Los sistemas de guía realizaban correcciones gruesas, orientando cada arma hacia la zona general del objetivo, más cerca del terreno. Las correcciones se volvían finas, con las aletas moviéndose sin descanso para clavar el punto de impacto programado en el complejo. Nadie sabía todavía que la muerte ya estaba en el aire. Unos 340 efectivos venezolanos seguían con su rutina nocturna. En el búnker de comando principal, 4 oficiales de guardia miraban pantallas con el estado de las operaciones en la región occidental, convencidos de que cualquier ataque aéreo sería detectado con tiempo. Ignoraban que la guerra electrónica estadounidense había dejado ciegos a sus sistemas. En los depósitos de municiones, los guardias caminaban entre contenedores repletos de proyectiles, cohetes y explosivos. En las barracas, soldados dormían en sus literas. Algunos soñaban con sus familias, otros con licencias. Ninguno imaginaba que, en unos 90 segundos,
buena parte de la base dejaría de existir. Los primeros en notar que algo no encajaba fueron 2 operadores de radar en la torre de vigilancia aérea a las 3:56:33 de la madrugada. Vieron aparecer en sus pantallas múltiples contactos pequeños al norte, cayendo rápidamente. Uno de ellos, un sargento con 12 años de experiencia, sintió el estómago encogerse mientras contaba los retornos. 4, 8, 12, 16, 20. «Madre de Dios», murmuró. Antes de gritar, activa la alarma de ataque aéreo. Ahora, tenemos múltiples contactos entrantes. Esto es real. Su compañero golpeó el botón y las sirenas comenzaron a aullar en todo el complejo. El sonido metálico y agudo arrancó a cientos de soldados de sus rutinas o de su sueño. Primero llegó la confusión. Luego, el miedo puro cuando entendieron qué significaba esa alarma. El comandante del complejo, general de brigada Héctor Maldonado, estaba en su oficina revisando reportes de inteligencia cuando sonaron las sirenas. Durante un segundo se quedó inmóvil. Tratando de procesar lo imposible, esa alarma se utilizaba casi siempre para ejercicios, no para una amenaza real sobre una instalación clave a 23 kilómetros de Maracaibo. Su entrenamiento tomó el control. Salió corriendo hacia el búnker de comando, gritando órdenes. «Todos a posiciones de protección. Esto no es un ejercicio. ¡Muévanse!». En los depósitos de municiones, los guardias iniciaron la carrera hacia los refugios subterráneos. Algunos, confundidos por la ausencia de ruido de motores o explosiones, dudaron unos segundos, pensando que podía tratarse de un simulacro mal comunicado. Esos segundos serían letales. La primera bomba impactó el búnker de comando principal a las 3:56. 42. Exactamente 2 minutos y 27 segundos después de ser lanzada, golpeó el techo de concreto reforzado de cromimagneto con una velocidad cercana a los 870 km/h. El penetrador de acero endurecido atravesó el hormigón en una fracción de segundo. Abrió un agujero de unos 80 centímetros y detonó su ojiva de explosivo compuesto en el interior. En un espacio cerrado, la explosión fue pura aniquilación. La sobrepresión pulverizó equipos electrónicos, arrancó puertas de sus bisagras y mató instantáneamente a los 11 oficiales y técnicos presentes. La onda de choque, contenida al principio por el hormigón, encontró salida por el agujero de entrada, lanzando una columna de fuego y escombros decenas de metros hacia el cielo nocturno. La segunda bomba impactó 0,4 segundos después sobre el segundo búnker de comando, a 200 metros al este, con un resultado casi calcado: penetración total, detonación interna, destrucción completa de salas, consolas y personal. La tercera golpeó el tercer búnker menos de un segundo después, cerrando el círculo sobre la estructura de mando subterránea del complejo. En la superficie, el orden militar se disolvió en cuestión de segundos. El complejo entero entró en caos. Cientos de soldados corrían en todas direcciones, algunos hacia los refugios designados, otros lejos de los edificios que intuían como objetivos. Algunos caían y eran pisoteados en la estampida. El entrenamiento y la disciplina se evaporaban frente a la evidencia brutal de que el cielo se estaba cayendo sobre ellos. Las bombas 4, 5 y 6 golpearon casi simultáneamente los 3 principales hangares de comunicaciones e inteligencia. Estas no fueron programadas para penetrar profundamente, sino para detonar al impacto, maximizando la destrucción superficial. Las estructuras relativamente ligeras no tuvieron ninguna oportunidad. En milisegundos quedaron convertidas en marcos retorcidos, fragmentos de concreto y nubes de chatarra electrónica. Equipos de comunicaciones satelitales valorados en millones de dólares se desintegraron en una fracción de segundo. El centro de procesamiento de inteligencia, con sus racks de servidores y sistemas de análisis, dejó de existir como entidad funcional.
Los 3 radares de vigilancia de largo alcance fueron destruidos antes de que sus operadores siquiera pensaran en encenderlos. Aunque de poco habría servido, el espectro seguía saturado por los Growler. Lo que ocurrió a continuación transformó un ataque devastador en una catástrofe de otra escala. Las bombas 7 a 14 impactaron los 4 depósitos de municiones en rápida sucesión, 2 por cada uno, garantizando que nada quedara utilizable. El primer depósito, con miles de toneladas de proyectiles de artillería, recibió 2 impactos que detonaron inmediatamente la munición cercana. La reacción en cadena atravesó el edificio en menos de 3 segundos. La explosión secundaria tuvo una potencia equivalente a cientos de toneladas de TNT. Una bola de fuego gigantesca se elevó sobre el depósito, seguida de una columna de humo negro que comenzó a trepar hasta casi 2.000 metros de altura. La onda expansiva arrasó todo en un amplio radio, aplastando edificios, arrancando techos y ventanas y volcando vehículos como si fueran juguetes. El segundo depósito explotó un instante después, añadiendo otra masa de energía a la devastación. El tercero y el cuarto siguieron casi al mismo tiempo, superponiendo ondas de choque, bolas de fuego y columnas de humo en una secuencia que, para quienes estaban en el complejo, se sintió como si la tierra se hubiera partido. El suelo tembló bajo los pies de Maldonado, como si se tratara de un terremoto. Las bolas de fuego iluminaron la noche como si fuera mediodía, proyectando sombras violentas sobre ruinas y cuerpos. El rugido combinado de las explosiones fue tan brutal que el general sintió como sus tímpanos cedían. En un instante quedó prácticamente sordo, reducido a un zumbido agudo constante. El calor de las detonaciones alcanzó su posición, a unos 400 metros, como una ola invisible. Maldonado sintió que le quemaba la cara expuesta. Desde el cielo comenzó a caer una lluvia de escombros, fragmentos de metal retorcido, pedazos de concreto del tamaño de pelotas de béisbol, metralla de los proyectiles detonados en los depósitos. La onda de choque lo lanzó contra las escaleras de concreto de acceso al búnker. Cayó pesadamente. Se fracturó la clavícula y varias costillas. Cada respiración era un pinchazo agudo en el pecho. Pero el dolor físico era casi secundario frente a lo que estaba viendo. Desde el suelo, con la vista nublada por el polvo y el fuego, contempló cómo la instalación que había comandado durante 2 años, el complejo que creía uno de los centros de mando más seguros de Venezuela, estaba siendo desmontada pieza por pieza, por un poder de fuego de precisión que superaba todo lo que había imaginado posible. A su alrededor, las explosiones seguían marcando, una a una, la destrucción de objetivos críticos. Vio colapsar estructuras, vio desaparecer edificios que conocía de memoria, y vio, con una mezcla de horror y parálisis, la sucesión de detonaciones en los depósitos de municiones, hasta convertir ese sector de la base en un cráter incandescente. Maldonado, aturdido, cubierto de polvo y sangre, comenzó a arrastrarse de vuelta hacia la boca del búnker, dejando un rastro rojo en los escalones. Su mente apenas era capaz de registrar la magnitud de la catástrofe que estaba presenciando. Sabía que, en cuestión de segundos, el complejo general Rafael Urdaneta había dejado de ser una base operativa para convertirse en un cementerio militar a cielo abierto. El aire olía a combustible quemado y polvo caliente. Algunos llamaban, otros solo corrían sin mirar atrás. Las bombas, 15 a 24, las últimas en la secuencia de ataque, impactaron objetivos secundarios pero decisivos: el depósito de combustible, los generadores de energía de respaldo, el complejo principal de barracas, las instalaciones de mantenimiento de vehículos y la sede administrativa. Cada bomba detonó donde debía, completando la demolición sistemática del complejo. El depósito de combustible, cargado con cientos de miles de litros de diésel y gasolina, se convirtió en una bola de fuego gigantesca cuando los tanques se abrieron y el combustible derramado se incendió. Los generadores de respaldo quedaron reducidos a chatarra retorcida.
Las barracas de 3 pisos colapsaron al cortarse sus columnas de soporte. Los soldados que aún seguían dentro, paralizados por el miedo o sin tiempo para llegar a los refugios, fueron enterrados bajo toneladas de escombros. Desde la primera detonación hasta la última, transcurrieron exactamente 9,6 segundos. Los mismos 9,6 segundos que el B-1B había tardado en liberar toda su carga. En ese lapso mínimo, el complejo logístico y de comando general Rafael Urdaneta, una instalación clave para las operaciones venezolanas y valorada en cientos de millones de dólares, fue transformado en un paisaje lunar de cráteres humeantes, edificios colapsados y escombros ardientes. La precisión fue quirúrgica de 20 bombas lanzadas. 24 impactaron dentro del margen de 3 metros respecto al punto programados. 0 fallos. 0 impactos fuera de objetivo. Una efectividad absoluta difícil de mejorar en condiciones reales de combate. A bordo del B-1B, ya a más de 140 kilómetros y alejándose a velocidad máxima, Morrison fue el primero en recibir la confirmación numérica del infierno que habían desatado. En su pantalla aparecieron firmas infrarrojas masivas en las coordenadas del complejo, cada una correspondiente a una detonación principal y a las explosiones secundarias de los depósitos de municiones. Reportó con voz firme que las 24 bombas habían impactado y que las firmas térmicas indicaban detonación completa de los depósitos. Thompson sintió la mezcla de alivio profesional y frialdad que acompaña a una misión cumplida. Informó por Radio Magic Train 2 Bomb 21, reportando misión cumplida. Todos los objetivos destruidos. Todas las armas impactaron, sin daños a la aeronave. Procedemos con egreso según plan. Desde el AWACS llegó una respuesta inmediata, destrucción confirmada. Ruta despejada. Escolta Raptor hasta espacio aéreo colombiano. El vuelo de regreso tomaría alrededor de 1 hora y media. En el complejo general Rafael Urdaneta, o en lo que quedaba de él, el amanecer empezó a revelar la magnitud de la devastación. El general Maldonado, que había perdido el conocimiento por la onda expansiva, despertó dentro del búnker y se arrastró hacia la salida, impulsado por la necesidad de ver con sus propios ojos lo que había pasado. Lo que vio al salir lo dejó casi inmóvil, donde minutos antes se alzaba el búnker de comando principal. Ahora había un cráter humeante de unos 20 metros de diámetro. Los otros búnkeres de comando, teóricamente diseñados para resistir impactos convencionales, habían sido perforados y destruidos. En lugar de hangares de comunicaciones, solo quedaban fragmentos dispersos. Era difícil incluso trazar con la mirada los contornos originales de las estructuras. Lo peor eran los depósitos de municiones. Donde habían estado los 4 edificios masivos, ahora se abrían 4 cráteres inmensos, uno de ellos de unos 60 metros de diámetro y 15 de profundidad. A su alrededor, un anillo de destrucción total, todo aplastado en un radio de 300 metros, barracas reducidas a esqueletos retorcidos, vehículos volcados. El depósito de combustible ardía todavía con violencia, enviando una columna de humo negro visible desde Maracaibo. Por todas partes había escombros, chatarra calcinada y, entre ellos, cuerpos o fragmentos de cuerpos de soldados que no habían alcanzado los refugios a tiempo. Los sobrevivientes, los que habían estado en refugios subterráneos o más lejos de las explosiones principales, emergían lentamente, muchos en estado de shock, todos mirando alrededor como si intentaran reconocer un lugar que ya no existía. Un teniente coronel que había estado en un refugio a 6 centro del complejo se acercó a Maldonado con el uniforme cubierto de polvo y el rostro marcado por el horror. «Mi general, ¿qué demonios fue eso? ¿Qué nos atacó?» «Maldonado, que ya entendía lo ocurrido», respondió con una voz apagada Estados Unidos. «Un bombardero estratégico, probablemente un B-1 o un B-52,
con bombas guiadas de precisión. Destruyeron este complejo en menos de 10 segundos. Y nosotros ni siquiera los vimos venir. Nuestros radares no detectaron nada. Nuestras defensas aéreas no tuvieron oportunidad de responder. Las bombas simplemente aparecieron sobre nuestras cabezas y borraron este lugar del mapa. Los informes iniciales que llegaron al Ministerio de Defensa en Caracas dibujaban un cuadro demoledor: 89 militares confirmados muertos. La mayoría por las explosiones de los depósitos de municiones, 127 heridos, muchos de ellos con quemaduras severas, metralla o trauma por explosión. El complejo destruido en un 94%, con solo algunos edificios periféricos y refugios subterráneos aún utilizables. Pérdida total de capacidad de comando y control para la región. Destrucción de unas 8.000 toneladas de munición y de equipos de comunicaciones e inteligencia valorados en decenas de millones de dólares. El daño total se estimaba en torno a los 340 millones, sin contar el costo humano. Al recibir estos informes, el ministro de Defensa convocó una reunión de emergencia del Gabinete de Seguridad. La sesión comenzó a las 8:30 de la mañana. El general encargado de presentar el briefing tuvo que detenerse varias veces porque la voz se le quebraba al describir la escala del desastre. Mostró imágenes satelitales del complejo antes del ataque, con una instalación funcional y ordenada. Y luego las captadas 2 horas después, un páramo de cráteres y restos humeantes. «Caballeros», dijo el ministro, con la voz temblorosa pese a sus esfuerzos por mantener la compostura. Lo que vimos esta madrugada es una demostración de capacidad militar que supera todo lo que hemos enfrentado. Estados Unidos acaba de probar que puede identificar un objetivo en nuestro territorio, planificar un ataque con precisión absoluta, ejecutarlo desde una distancia segura, con medios que nuestros sistemas no pueden detectar ni interceptar, y destruirlo por completo sin un solo fallo. Literalmente borraron del mapa uno de nuestros complejos más importantes en menos de 10 segundos, sin arriesgar una sola vida estadounidense. El bombardero lanzó sus bombas desde espacio aéreo internacional y se marchó. Nosotros no pudimos hacer nada. Siguió un silencio pesado. Finalmente, el jefe del Estado Mayor habló: «Señor ministro, debemos ser honestos. Este ataque demuestra una brecha tecnológica y operacional entre las fuerzas estadounidenses y las nuestras que, en la práctica, es insalvable. No podemos defendernos contra algo así. Incluso si tuviéramos sistemas antiaéreos de última generación, la combinación de guerra electrónica, misiles antirradiación y bombardeo desde distancia segura los saturaría del mismo modo. Ellos tienen numerosas plataformas capaces de ejecutar operaciones de este tipo. Nosotros no tenemos defensa real contra esto». El análisis posterior, elaborado por expertos militares venezolanos, algunos de cuyos informes acabarían filtrándose a medios internacionales, identificó los factores clave que habían hecho el ataque tan efectivo. Inteligencia detallada sobre el complejo y cada objetivo de valor. Coordinación estrecha entre bombardero, cazas de escolta, aviones de guerra electrónica y AWACS. Empleo de munición guiada por GPS, que reducía casi a cero el margen de error humano. Una doctrina centrada en atacar desde distancia segura y minimizar riesgos propios. Y, por encima de todo, una brecha tecnológica abismal entre ambas fuerzas que ningún nivel de valentía o entrenamiento podía compensar. Para Estados Unidos, la operación Martillo Definitivo fue un éxito. El complejo general Rafael Urdaneta, que coordinaba acciones contra intereses estadounidenses, quedó eliminado como amenaza. El mensaje estratégico sobre la capacidad de Washington para proyectar poder destructivo con precisión quedó registrado no solo en Caracas, sino en cualquier capital atenta al equilibrio militar global. La operación se ejecutó sin pérdidas propias, sin una sola aeronave dañada, y el coste en munición, combustible y apoyo calculado en torno a 1,8 millones de dólares fue mínimo comparado con los 340 millones de dólares en daños infligidos.
Desde una perspectiva puramente militar y económica, era difícil imaginar un uso más eficiente del poder de fuego. Era una reflexión sobria que recordaba a la tripulación que, aunque habían ejecutado la misión con habilidad excepcional, el resultado final seguía siendo destrucción y muerte a gran escala. Este ataque contra el complejo general Rafael Urdaneta se convertiría en un caso de estudio en academias militares. Analizado por su demostración de bombardeo estratégico de precisión, mostraba cómo unas fuerzas armadas tecnológicamente avanzadas pueden identificar, fijar y destruir objetivos enemigos con eficiencia devastadora, mientras reducen al mínimo el riesgo para su propio personal. Subrayaba la importancia de la inteligencia detallada, la planificación, la coordinación entre sistemas de armas y la tecnología de guiado, y enviaba un mensaje claro sobre la brecha entre las capacidades de superpotencias como Estados Unidos y naciones de nivel medio como Venezuela. Una brecha que ninguna valentía individual puede compensar cuando la diferencia tecnológica es tan grande. Para Venezuela, el ataque era una pérdida material devastadora y una humillación estratégica que evidenciaba su impotencia para defenderse. En los días siguientes, mientras equipos de rescate buscaban sobrevivientes entre los escombros y familias lloraban a sus muertos, el gobierno se enfrentaba a una decisión crítica. Podían intentar venganza militar, lo que solo provocaría nuevos ataques, escalar diplomáticamente buscando condena internacional, con pocas probabilidades de éxito, o buscar alguna forma de desescalada y salida negociada, aceptando que habían perdido la confrontación. La realidad en Caracas era que habían cometido errores graves, subestimaron la determinación estadounidense de responder, sobreestimaron sus capacidades y creyeron que podían desafiar a Estados Unidos sin consecuencias. El complejo Rafael Urdaneta, que había tardado décadas en construirse y millones de dólares en equiparse, fue borrado del mapa en menos de 10 segundos por un solo bombardero que ni siquiera necesitó entrar en espacio aéreo venezolano. Era una lección contundente sobre el poder en el siglo XXI, tecnología superior. Inteligencia precisa y ejecución disciplinada pueden lograr efectos que antes requerían flotas enteras de bombarderos y miles de toneladas de munición. Estados Unidos demostró que podía alcanzar y destruir cualquier objetivo que eligiera en Venezuela cuando quisiera, y que no había nada que Venezuela pudiera hacer para impedirlo. Ese fue el mensaje que el B-1B entregó junto con sus 24 bombas, destinado a resonar en Caracas, en Moscú, en Beijing y en otras capitales donde se esté pensando en desafiar intereses estadounidenses. Si este análisis de bombardeo estratégico te pareció informativo, suscríbete al canal Alerta Global para más contenido sobre operaciones. Déjanos tu comentario indicando desde qué país nos sigues y qué temas te gustaría que cubramos. Recuerda que este escenario es ficticio y no describe hechos reales.